que progresa en términos de la calidad humana y de crecimiento espiritual. Ofrecen las investigaciones en que ustedes se encuentran ocupados. Entonces, la arquitectura, ¿para quién es? ¿Será que dejamos la arquitectura para los arquitectos? No se puede dejar la arquitectura para los arquitectos. Ni la medicina para los médicos, ni el derecho para los abogados. ¿Por qué? Porque todos, yo les hablé al principio de esta charla de la política pública, que es la deliberación, de eso se trata la bioética. Porque la medicina, la física, ya perdieron su inocencia. Y las otras disciplinas también. ¿Cuándo perdieron su inocencia? Por eso les dije que íbamos a hablar un poquito de historia. Los médicos nazis tecnificaron la muerte, desarrollaron campos de concentración y hicieron jabón con grasa humana, piel humana para hacer lámparas, y todo el que fuera judío, retrasado mental, homosexual, gitano, eso se llama eugenesia, una purificación de la raza. Los aniquilaron. Entonces los médicos nazis diseñaron cámaras de gas donde semanalmente podían eliminar 10.000 seres humanos, 4 millones de personas, se dice el genocidio nazi. Los llevaron a la horca, les hicieron el juicio de Nuremberg, y ahí fue donde nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces la medicina, la física, mira lo que pasó ahora en Japón, pero antes también, que cómo fue en 1945. Miren, una cosita así, una cosa así. No, eran dos bombas atómicas. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Murieron 400.000 personas, más los efectos. La física perdió su inocencia. Y el contexto. ¿Cuál es el problema de la bioética? Que es muy académica. Se metió, o sea, está únicamente en el ámbito universitario, científico, médico. Y resulta que la bioética debe ser popular. Todos debemos hablar de estos temas. No tener problema en hablar sobre los derechos del agua, del aire, de los derechos de los animales, porque son temas vigentes. De la pobreza es un tema de la bioética. Entonces, ese es el contexto. Lo biográfico, lo ético, lo jurídico, lo social. Porque la realidad no existe. Lo que existe son niveles de realidad, y cada realidad se necesita. Entonces es una mirada, se llama no interdisciplinaria ni multidisciplinaria, sino se habla de una mirada transdisciplinaria, más allá, donde simultáneamente todas las ciencias se desarrollan y se tratan. Por eso este es un tema muy, muy interesante y fascinante. Entonces, ¿qué se propone? Investigar, reflexionar, difundir, participar y aportar. Bajo unos principios. Esos principios nacieron cuando se planteó la bioética sistemáticamente. O sea, esto es un movimiento social que viene desde el desarrollo de la conciencia de la humanidad, pero ya como tal, en 1971
Rand Balser-Potter escribió el libro Un puente al futuro, y ahí sistematizó y planteó la bioética como tal, pero la retomaron o se inició fue para la medicina o la bioética clínica, y al pasar los años, eso fue hace 40 años, ya está planteándose, se está trabajando sobre la macrobioética, que es la pobreza, los derechos humanos, la violencia. Todos estos temas ya van abarcando más la reflexión y la toma de conciencia. Y se va internacionalizando, la bioética se internacionaliza y cada país va desarrollando sus valores a través de espacios deliberativos de bioética. Entonces Colombia tiene el Consejo Nacional de Bioética, que asesora al presidente Santos. Uno de los temas que se llevó, por ejemplo, es el más actual. Colombia, ustedes saben que Colombia va a tener un Nobel de Química. Sí, eso ya es cierto. Lo que hizo Patarroyo es: tengan la seguridad y se acordarán de mí que le van a dar el premio Nobel de Química. Pero él, para poder desarrollar esas vacunas sintéticas, experimentó con 10.000 primates, 10.000 micos. Y eso tiene consecuencias. Y ese es un tema bioético. A nivel internacional, la Comunidad Económica Europea tiene un consejo de bioética. El presidente Barack Obama tiene un Advisory Bioethics Committee, consejo de bioética, el presidente Barack Obama. Y existe un instrumento mundial que se llama, por la UNESCO, se llama Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice la Declaración Universal? Se desarrollarán espacios para debatir temas de la tecnología como la genética, los alimentos transgénicos. Esos son los temas a tratar en la internalización de la bioética. Se integra lo filosófico, lo jurídico y social para formar ciudadanos, para dar posibles soluciones, para pasar de un absolutismo moral a múltiples valores. Por todos estos temas, la vida torturada y asesinada, las investigaciones en seres humanos por fuera de normas éticas, el mundo global, la biopolítica, experimentación con seres humanos. En Estados Unidos hubo unos escándalos y tuvo que crearse una comisión del Congreso y se reunió en un salón que se llamaba el Salón Belmont. Entonces hicieron el informe Belmont. ¿Qué temas se trataron en el informe Belmont en los años 60? Un orfanato. Llegaron allí a esos niños y los intervinieron para crear unos remedios lumbares, o sea que les afectaron la columna vertebral a 80 niños. Por allí, en Centroamérica, empezaron a experimentar remedios contra la sífilis, la gonorrea, la tuberculosis. Entonces inocularon a los ciudadanos, les inocularon esas enfermedades.
Lo mismo hicieron con afros del ejército de los Estados Unidos. Entonces el informe Belmont convocó a unos teóricos en la moral y crearon lo que se llama la Declaración de Principios de la Bioética, y habla de la autonomía moral, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Pero esa justicia, ¿cómo debe ser? Con equidad. Los temas: biología molecular, clonación y procreación artificial. Entonces, ¿cómo se llaman esos seres? Posthumanos, genéticamente